Esta conferencia es el fruto de muchos años de estudios, de viajes, de indagaciones, y un tema que hace más de 40 años me pareció interesante. Fenómeno OVNI corresponde a las siglas en español, objetos voladores no identificados. Usualmente son lucecitas por la noche muy sospechosas que no son ni aviones, ni helicópteros, ni estrellas fugaces, sino aparentemente la manifestación de una de vida, de una forma de vida mucho más avanzada tecnológicamente que la que nosotros conocemos hoy en el siglo XXI, en siglos pasados. Entonces, hoy la pregunta es si eso es la comprobación de que hay vida extraterrestre inteligente o sencillamente si son fantasías de nuestra mente. Siempre quisiéramos ver cosas mejores que las que tenemos hoy con ese milagro de la vida humana con base al carbono. De manera de que eso es la idea de esta charla. Siguiente, agradezco a Gladys Sánchez, nuestra muy eficiente y querida y recordada secretaria del Club Rotario Medellín, quien me va a ayudar hoy en la proyección de esta charla. Me remonto al año la anterior, que dicen de Ter Mueva. Sí. En los años 80 había un grupo de personas muy prestigiosas que se reunían en el recinto de Quirama. Eran los fundadores del proyecto prospectivo Antioquia Siglo XXI, que duró hasta el año 2012. Fue un esfuerzo público-privado y la idea era pensar Antioquia en ese ya cercano para esa época, el año 2000. El actual gobernador volvió a tirarle un salvavidas a ese proyecto y hoy se llama Visión 2040 para Antioquia. En una reunión en Quirama, que ustedes ven ahí como una estrella fugaz, los pinos que hay en esa bellísima estancia entre San Antonio y La Ceja, en el Carmen de Viboral, vimos los que estábamos ese día allí, yo era el pegado. Ahí había personalidades como el doctor Joaquín Vallejo Mejía, Gilberto Echeverry Mejía, en fin, una cantidad de personajes pues, de la vida política, económica, empresarial y cultural de Antioquia. Usualmente se hablaban temas muy importantes, muy, como el federalismo, que de pronto puede ser una apuesta de futuro a corto plazo para nuestra región. Y entonces ya a elevadas horas de la noche, yo diría del amanecer, vimos algo parecido a esto. Es una estrella fugaz, pero esa fue no estrella fugaz. Y creíamos los que estábamos allí, como en el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez, que era pues uno de los gestores del proyecto Antioquia Siglo XXI, vimos esa misma foto, pero con un objeto volante brillante casi horizontal, rasando las ramas de esos pinos que se ven allí abajo. Todo el mundo gritó, un ovni, un ovni. Gilberto se quedó callado a que todo el mundo hablara y especulara y al final dijo, mirando a una mesita donde había ya 2 garrafones de aguardiente vacíos, dijo, ¿qué cuento de ovnis y de platos voladores? Ese es el producto de estas 2 garrafas que ya tenemos en nuestros cerebros. Punto y aparte. Siguiente. Vamos a tratar estos temas. El último informe del gobierno de los Estados Unidos, que es tal vez el gobierno que más dinero ha invertido y recursos humanos especialísimos, ha invertido en dilucidar qué son los ovnis y que salió a luz pública en junio del 2021. El origen de la vida que tenemos en el planeta Tierra. Anoche vi un programa bellísimo en el canal de Disney sobre el CO2, que es el anhídrido carbónico, el mal llamado y estigmatizado como la sustancia, el veneno del fin del planeta Tierra, el anhídrido carbónico, por efecto de
de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, etcétera, y dan una visión distinta que es un elemento químico que gracias a él es que existe la vida, que es un milagro increíble que tenemos y disfrutamos la mayoría de los habitantes de este planeta, vida con base al átomo de carbono. Cuando se inició el fenómeno OVNI, el caso Roswell, que fue para muchos el punto de arranque en 1947, ¿qué proyectos de investigación hay sobre los ovnis en Estados Unidos? Especialmente el caso de los esposos Hill, que fue un encuentro de tercer tipo, es decir, donde hubo una abducción de estas personas por supuestos alienígenas. ¿Qué piensa la ciencia moderna sobre los ovnis? Y finalmente sacaremos unas conclusiones finales próximas. Esta es la copia del facsímil que logré conseguir en papel real sobre ese último informe del gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia de inteligencia. Inicialmente salió en junio del 2021, pero no fue publicado por tener el privilegio de documento secreto, por el secretismo que ha tenido ese tema de los ovnis desde 1947 en los Estados Unidos. El gobierno y agencias de seguridad, el FBI, etcétera, etcétera, consideran de que es información que no debe ser de dominio público. Sin embargo, hubo suerte en el 2021, el Congreso de ese país había pasado una ley de desclasificación de documentos, de ciertos documentos, donde estaban incluidos los ovnis. De manera de que en ese documento se analiza 143, un paquete de 143 casos estudiados y señalados como inexplicables, es decir, la única razón sería manifestación de una forma de vida muy superior a la nuestra y que aparentemente sería la explicación a esas luces y apariciones aún en el día de esa tecnología avanzada. En este cuadro ven ustedes de ese informe la oleada global declinante de ovnis entre el 2014 y el 2019. Ven que el número de avistamientos en el planeta desde 1990 hasta el año 2014 es ascendente y parte de 319 casos inexplicables, o sea, ovnis, hasta la astronómica suma de 8.700 casos. Y finalmente la caída en el año 2019, con 3.353 testimonios de avistamiento. La pregunta es si estos caballeros extraterrestres entre el 2014 y el 2019 definitivamente quedaron desilusionados de seguir visitando este planeta tan hermoso, tan bello, con la vida exuberante y vive montado en guerras. De manera de que debieron haber quedado, en mi opinión, muy decepcionados y más bien partieron a otros exoplanetas en el resto de nuestra galaxia o aún en galaxias muy distantes siguiendo. Lo importante de este informe son este tipo de fotos que son privilegiadas y que eran vetadas por los servicios de seguridad de los Estados Unidos hacia el dominio público. Los últimos casos son de testigos muy calificados de la Armada o US Navy de los Estados Unidos en la costa de California en el 2017. Esa es una foto directa de la pantalla de aviones de caza que vieron ovnis y salieron a perseguirlos. Y ahí se ve con una claridad meridiana dentro de esa elipse amarilla una forma como lenticular que corresponde precisamente al flying saucer, platillos voladores en idioma inglés. Siguiente. Mencionaban ahora en comienzo de nuestra reunión rotaria de que está a punto de salir una nueva expedición ruso-americana a la Estación Espacial Internacional. Infortunadamente va a ser la última por la pelea que hay entre Ucrania y Rusia.
Ya Rusia anunció hace unas semanas de que definitivamente no sigue como socia científica de ese gran proyecto internacional de tener permanentemente en órbita alrededor de la Tierra una estación orbital, con cosmonautas rusos, americanos, europeos, inclusive hasta de América Latina y de Asia. Esa foto es muy diciente. Está en ese informe que ya fue desclasificado como secreto. Se capta un ovni desde la Estación Espacial Internacional en órbita a 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra en agosto del 2015. Lo más aterrador es que ese objeto, que lo ven ahí en recuadro rojo, tiene forma triangular y se desplaza en órbita terrestre a esa altura en una dirección que no es posible para vehículos hechos por el hombre, satélites, cápsulas, etcétera, porque va en dirección contraria a la velocidad que usualmente utilizan por efectos de mecánica celeste, satélites, naves espaciales, etcétera. Es decir, debe ser una tecnología supremamente avanzada y distante a lo que nosotros nos ufanamos hoy como la tecnología de punta del siglo XXI. Siguiente. Primera pregunta. ¿Esto de los ovnis será realidad o será fantasía, producto de nuestra imaginación, de nuestra mente? Pues en parte sí y no, cualquiera de las dos que aceptemos. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación como libros, revistas especializadas, el cine, la TV, han divulgado el tema de los ovnis y ahí vemos bestsellers pues, mundiales que tal vez los interesados por el tema recuerden. Y hace algunos años, la película del Día de la Independencia, el 4 de julio, que se celebra en los Estados Unidos, con la llegada de un ovni y una flotilla de ovnis a invadir la Tierra, y entonces el presidente de ese momento, hipotéticamente, concentra todo el poderío militar de los Estados Unidos y destruye a esos alienígenas. Un poco más amigable la segunda gran superproducción por Spielberg, E.T., el famoso niño humano que se encuentra con un niño extraterrestre, se vuelven muy buenos amigos hasta que el día en que vienen los padres del niño extraterrestre y se lo llevan otra vez a otro sitio de la galaxia. También una película muy científica, muy de síntesis de lo que son los encuentros de humanos con alienígenas, llamada Encuentros cercanos de tercer tipo de Spielberg, con un gran productor francés, François Truffaut, y finalmente uno haciendo alusión a la relación que debe haber entre monumentos que no se sabe hoy cómo se pudieron haber construido en la antigüedad, como las pirámides, el gran templo de Júpiter de Baalbek, de unas dimensiones y unos volúmenes de piedra colosales que ni siquiera hoy la tecnología de la ingeniería civil más moderna sería capaz de mover. Inclusive la foto de la esfinge en la planicie de Gizeh, en las cercanías del Cairo, el parecido con una formación natural que se ha detectado y aparece al lado derecho, debajo del logo del OVNI, en las llanuras de Marte. Siguiente. Entonces hoy el árbol lógico al si hay vida o no extraterrestre, conocida con la sigla BET, si nos vamos por la rama izquierda, hay categóricamente personas muy calificadas que dicen que no existe la vida extraterrestre y se pegan en dos aseveraciones, que hasta ahora con lo que se ha buscado con sondas espaciales humanas en el espacio, especialmente en nuestro sistema solar, no hay evidencia de vida extraterrestre y que un proyecto muy importante que va desde los años 70, 80, que se llama el proyecto SETI, que consiste en mandar señales codificadas matemáticas por radiotelescopios al espacio, no han llegado respuestas de una civilización con igual o superior grado de desarrollo tecnológico al nuestro. La segunda rama de los no-BET dice que los ovnis no existen, que son fraudes, y ha habido muchos,
o que son fenómenos naturales mal interpretados. Sin embargo, hay otra rama en ese árbol de decisiones igualmente válida, que son los que sí creen que existe vida extraterrestre y dan tres tips. El primero es que la racionalidad científica no excluye la posibilidad por una ciencia muy joven que se llama exobiología, que puede haber sido repetido el milagro de la vida con base al átomo de carbono en muchos otros sitios del universo. Otro es que habrá una comprobación científica futura cuando lleguen cada vez más lejos las señales del radiotelescopios de origen terrestre y se reciba una respuesta. Eso hay una película muy interesante llamada Contact, que fue escrito su libreto por nada menos que el gran divulgador astronómico que fue Carl Sagan en los Estados Unidos. Y finalmente, que los ovnis sí existen y que hay muy pocos casos, pero muy bien documentados, de fotografías, registros de radar, huellas en el suelo, que de pronto apoyan la tesis de que sí existen alienígenas en un grado superior de civilización tecnológica que ya han visitado este planeta. Siguiente. ¿Y qué piensa la ciencia actual sobre la vida extraterrestre y los avistamientos de ovnis? Ahí vemos dos polos opuestos, pesos pesados en astronomía a nivel del planeta Tierra. El de la izquierda se llama Donald Menzel y fue por muchísimos años el director del Observatorio Astronómico, nada menos que de la Universidad de Harvard. Y con ese rostro siempre decía en los simposios mundiales sobre ufología, estudio de ovnis, etcétera, la vida extraterrestre no existe, y no existe porque no hay pruebas contundentes. El de la derecha, un hombre contemporáneo de Menzel, pero mucho más joven, el famoso ícono de la televisión norteamericana de divulgador de ciencia con una serie bellísima que se llamaba Cosmos y que fue por muchos años el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Cornell, decía, la vida extraterrestre existe y hay testimonios, tanto humanos como físicos, que lo demuestran en este planeta llamado el pequeño punto pálido azul. Siguiente. ¿Cuál es la posición de las ciencias ante el tema del origen de la vida con base a carbono, que es la que tenemos en este planeta y nosotros somos parte de ella? Primero, depende de la naturaleza de la estrella o sol alrededor del cual rotan unos planetas. La segunda es que exista un sistema planetario apropiado, ya lo voy a explicar, y es de que esos planetas tengan los componentes adecuados para permitir una bioquímica basada en el átomo de carbono, de hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno, etcétera, y que haya una termósfera, es decir, haya una órbita alrededor de la estrella, ni muy cercana ni muy lejana al Sol, para permitir el desarrollo durante miles de millones de años, varios entre 4.000 y 6.000, se cree para el caso de nuestro planeta, para que esas combinaciones de átomos logren dar materia biológica y las características propias del planeta. También las condiciones prebióticas anteriores a la aparición de la vida y finalmente la aparición de ese milagro llamado bios, vida. Siguiente. Esa foto es de galaxias vecinas, pero muy parecidas, son llamadas espirales a nuestra propia galaxia. Una galaxia no es más que una aglomeración de miles de millones de puntos. Cada punto es un puntico, es una estrella, un sol. Usualmente una esfera de hidrógeno, que en su centro hay unas presiones y temperaturas fantásticas que convierten el hidrógeno en helio. Y por la física einsteiniana, parte de esa materia
se convierte en energía radiante y por eso brillan las estrellas. En este caso vemos una representación de la Vía Láctea, un conglomerado de miles de millones de soles. En nuestro caso, la Vía Láctea son estimativos entre 150.000 y 200.000 millones de soles, o estrellas. Y el universo todavía es más descomunal su tamaño, que se compone, por lo menos la parte visual que se ha visto desde nuestro planeta por astrónomos, deben ser miles de millones de galaxias. Entonces, en el caso nuestro, de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea, desde el tiempo de los griegos, en la antigüedad, hay un brazo, es en forma de espiral, donde ven ustedes un puntico rojo, pero es un punto pintado, es un puntico amarillo o blanquito, como los que ven allí el resto de estrellas, y en nuestro sistema solar, en uno de los brazos de la espiral, el brazo de Orión siguiente. Ya en dibujos, nuestro sistema solar es una gran estrella a nivel de galaxias, de las más pequeñas y de las más humildes, por tamaño, temperatura, masa. En su alrededor rotan en una serie de planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, luego una zona ahí con el siguiente que es Júpiter, llena de pequeñas rocas, asteroides. Luego va Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son fluidos, no son telúricos como son desde Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, es decir, rocosos. Y al final está uno de los 9 planetas, uno que fue descabezado, decapitado por la última reunión de astrónomos de la Asociación Mundial de Astronomía, porque parece ser más bien un planeta exógeno a nuestro sistema solar que cayó por la gravedad de Neptuno, Urano y Saturno, que es muy grande, igual que la de Júpiter, y lo logró capturar el Sol en su alrededor, pero que no merece llamarse planeta. Siguiente. Requisitos de las estrellas para sostener planetas habitables con base a carbono. Estrellas en espectro G, es decir, que queman. Se fue el sonido. Sí, se fue el sonido. Pero Gladys tiene lo necesario en el momento necesario. Entonces nuestro Sol es de ese grado espectral G, de gato, y es tipo G2. La duración de la estrella en el ciclo termonuclear de convertir hidrógeno en helio, de 3.000 a 6.000 millones de años, que es el tiempo necesario para partir de materia inanimada como el hidrógeno y el helio hasta llegar a átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que por combinaciones milagrosas han dado el fenómeno de la vida con base al carbono. Planetas, en la termósfera solar, es decir, órbitas estables que solo son circulares o elípticas de baja excentricidad y que el planeta rote alrededor de su propio eje. Es como el caso de un barbecue, para que la temperatura en la superficie del planeta sea no muy distinta en el lado que va al Sol al que va a la profundidad del oscuro del espacio sideral, que es demasiado fría. Ahí ven pues, el concepto de termósfera. Se ve el Sol en el gráfico izquierdo. La termósfera solar se muestra en rojo continuo y rojo punteado. Un planeta tiene termósfera adecuada si es esa azulita clara que ven ustedes allí, que le permite rotar y recibir radiación más o menos constante durante el año sideral de los planetas alrededor de un Sol. No está ni muy cercano al Sol ni muy alejado, que permite temperaturas agradables como es en la Tierra, entre menos 10 grados centígrados y unos 60 grados máximos de temperatura
en la atmósfera. Y ya ven el caso de la termoestabilidad orbital de estrellas que tienen que tienen planetas en órbitas elípticas o circulares. El caso de la elíptica que ustedes ven ahí, la mayor parte de la órbita es demasiado cercana a la estrella o sol y solo una pequeña porción de su año sideral es de temperatura menor dentro de la termósfera. La mitad, por lo menos, de las 150.000 o más millones de estrellas que tiene nuestra Vía Láctea son sistemas solares dobles, que se llaman estrellas binarias próximas. Ahí sería posible que alrededor de dos soles muy próximos hubiera una termósfera adecuada para un planeta, como ven en el dibujo izquierdo, en color amarillo la órbita. Pero si los soles o estrellas binarias están muy alejadas, ya la órbita no es circular o elíptica de baja excentricidad, sino una especie de 8. Y las posibilidades de tener planetas con esas órbitas en forma de un 8 ya no darían la posibilidad de tener una temperatura adecuada para formar vida. Este señor se llama Frank Drake. En los años 70 lanzó el proyecto SETI, que por las siglas en inglés corresponde a búsqueda de vida extraterrestre por señales de radio, transmisiones de radio. Él enfocó una serie de radiotelescopios con mensajes cifrados matemáticamente, a la espera de que alguna civilización lejana, no olvidemos de que esas ondas radiales viajan a la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo, en algún momento lleguen a un planeta tan lejano en otro sistema solar, con la circunstancia eventual de que una civilización de igual o superior grado de desarrollo tecnológico al nuestro interprete esas señales de radio y de respuesta, de manera de que en ese momento sabríamos de que no estamos solos en el cosmos. Siguiente. Esa teoría de Frank Drake se sintetiza en la ecuación que ustedes ven en cuadraditos ahí arriba, de que el número posible de civilizaciones terrestres depende de esos 7 factores que ustedes ven allí. Número de estrellas que hay en la galaxia, en nuestro caso la Vía Láctea, fracción de esas estrellas que tienen un sistema planetario, el siguiente, un número de planetas en un sistema dado que son ecológicamente adecuados para la vida por el factor temperatura, y ven el resto de factores, por ejemplo, de que hayan desarrollado vida inteligente con base al carbono como la nuestra, que tengan desarrollo tecnológico avanzado, de tener radiotelescopios, y finalmente que se reciba la respuesta. Castigando o tratando suave cada uno de esos 7 factores, la fórmula de Drake da 2 posibilidades. Con un optimismo desbordante, habría en nuestra sola galaxia, la Vía Láctea, más de 30.000 planetas civilizados con un grado de desarrollo por lo menos igual o superior al nuestro. Y si castigamos esos 7 factores con pesimismo, veríamos de que estamos solos en nuestra galaxia. A la derecha ven en una proyección que se ve allí de la Tierra vista desde el espacio, el gigante físico del siglo XX, cosmólogo, astrónomo, Stephen Hawking, el famoso autor de teorías nuevas sobre el tiempo, sobre los huecos negros, etc. Y al lado, presenciando el lanzamiento de un proyecto antes de su muerte, en julio del 2015. Se llamaba el proyecto Ruptura, donde fue apoyado por Stephen Hawking, este empresario ruso, de apellido Milnets, de que había que montar un proyecto mucho más ambicioso al de Drake, de lanzar señales radiales al espacio y esperar la respuesta.
Entonces los ovnis son objetos voladores no identificados, extraterrestres, antecedentes de los ovnis, las religiones en la antigüedad, obras y construcciones insólitos en el mundo antiguo, donde la tecnología de ese tiempo no daba para construir una pirámide, unas ruinas de Baalbek con el que hay hoy en el Líbano con el templo a Zeus. Los avistamientos desde el siglo XIX de nuestra era, los Foo Fighters o bolas luminosas que vieron los pilotos, tanto alemanes como ingleses y americanos, al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo sobre el Canal de la Mancha, la oleada de avistamientos masivos en los años 50 y 60 del siglo pasado, y en los Estados Unidos los hallazgos de un proyecto llamado Libro Azul, auspiciado por el gobierno de ese país a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1952 y 1970. Hablemos de religiones antiguas. En el gráfico izquierdo ven ustedes un dibujo de la cosmovisión sobre Dios de los antiguos egipcios. El Dios supremo era el Dios Ra, el Dios Sol, que todos los días salía por el oriente y se ocultaba en la noche por el occidente. Y las pirámides construcciones gigantescas que fueron las tumbas de los primeros faraones de las primeras dinastías, que aún hoy con la maquinaria más moderna parecen casi imposible de construir en los cortos tiempos que las debieron haber hecho, tomando 20 o 30 años de trabajo humano muy duro, porque no había maquinaria ni tecnología de grandes construcciones. Alienígenas y la Biblia hebrea. Estamos hablando pues en la Biblia judía, las narraciones de los diferentes libros, como es el Génesis, la creación, luego el Éxodo, etcétera, etcétera. En primer lugar, hay un solo Dios, es un solo superpoder en la religión hebrea, que se llama el Dios Yahvé, que se apareció curiosamente siempre a través de la forma del fuego. Acuérdense de Moisés cuando echó el faraón al desierto que se muriera de hambre y vio una planta, un árbol pequeño, ardiendo, incandescente, y se acercó y le preguntó, Moisés, ¿quién eres? La respuesta fue telepática y muy, según el texto del Éxodo, muy lacónica. Yo soy el que soy. Y vas a Egipto y sacas a mi pueblo, el pueblo hebreo, de la esclavitud. En el cuadro superior a la izquierda ven el fin de dos ciudades de la antigua Caldea, destruidas por poder divino a través de fuego que cayó del cielo. Y sabemos pues de que una forma de caer fuego del cielo es a través de los asteroides, meteoritos, etcétera. En las dos de abajo vemos pues en la izquierda el prodigio en el monte Sinaí de la entrega de las tablas de la ley, en medio de truenos, candela, etcétera, y a la derecha tal vez el libro más interesante para los ufólogos, estudiosos de los ovnis, y es el libro de Ezequiel, donde un carro de fuego, un vehículo que venía del cielo, se presentó ante Ezequiel e inclusive después a otro gran profeta del Antiguo Testamento hebreo, lo rapta. Siguiente. Ahí ven enormes construcciones en Luxor, Egipto, que fue la famosa capital de Tebas, unas columnas gigantescas. Observen las personas como hormigas. Columnas gigantescas de 30, 40 metros y perfectas, todavía hoy en pie. A la derecha, la parte superior de una de las pirámides, en la zona de Gizeh. Y ven dentro de una tumba un close-up. Los egipcios escribían jeroglíficos con muñequitos para explicar pues las actividades que hacían
en agricultura, en agrimensura, en fundición, en panadería. Y en ese que está el cuadrito blanco, ven que los seres son de ojitos rasgados hacia arriba y en forma de insectos. Es una de las formas que curiosamente hoy los testigos de apariciones de ovnis han visto como alienígenas. Siguiente. Ahí dice, a ver, Tamila, Rajinova, ayúdame. Tunguska, Siberia, junio de 1908. El meteoro más grande asteroide que se ha estrellado contra el planeta Tierra. Quedó el mamonazo de la piedra registrada hasta en los observatorios geofísicos que había en Suecia y en Alemania. Eso fue en 1908. Y siguió una trayectoria que no siguen los meteoros y los asteroides que han impactado este planeta. Es la onda de choque, dejar una senda rectilínea hasta el punto de impacto. Esta tiene una curva, o sea, de que fue una nave que tuvo la posibilidad de hacer algún viraje y finalmente se estrelló. Siguiente. Ahí están los avistamientos sobre formaciones de aviones británicos yendo a descargar bombas a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 42 y el 45 del siglo pasado. Y fotos presuntamente guardados por los alemanes como Geheim, que quiere decir armas secretas. Se creyó por parte de los aliados que probablemente los nazis tuvieron platillos o formas exóticas voladoras, inclusive en la época que se lanzaron los primeros cohetes en la Tierra, el B-2 contra Londres, que probablemente era una invención humana, cosa que ya los estudios actuales han revelado de que no hubo tal desarrollo de vehículos súper extraordinarios en el arsenal nazi. Estas fueron las investigaciones que se hicieron desde la Segunda Guerra Mundial. Vemos los proyectos, por ejemplo, el proyecto británico, luego el alemán, que se llamó la Operación Urano, luego el gringo, que hubo varios hasta abajo, que finalmente fueron sintetizados después de la Segunda Guerra Mundial por la Fuerza Aérea de ese país con el nombre del informe Libro Azul. Siguiente. Bueno. El caso Roswell ocurrió en julio 2 de 1947. Roswell es un pequeñito pueblo perdido en Nuevo México, en el estado de Nuevo México. Y una noche se oyó un gran estampido y se vio una luz. Todos los habitantes del pueblito salieron a ver y al otro día los curiosos vieron restos similares de un platillo volador extendidos por todo el desierto. Uno de los militares, que había una base cercana, recogió parte de los materiales. Inclusive ha habido hasta películas y libros sobre las famosas autopsias forenses a unos seres pequeños que sacaron. Siguiente. Ahí ven la carita igualito al de la tumba de Egipto. Ojitos rasgados para arriba, una nariz pues un par de huequitos, una boquita muy pequeña, muy enclenque. Y obviamente esa ciudad vive hoy en día de turismo. La curiosidad de la gente paga por ver ese tipo de cosas. Y que de pronto hasta tuvieron relaciones algunos de estos marcianitos o alienígenas con gringas ahí del desierto, y que quién sabe si hoy en día están entre nosotros, como dice un programa de televisión. Siguiente. Esa es la versión que logré conseguir una vez en un mercado de pulgas de libros ahí en Madrid, España. La traducción del proyecto Libro Azul sobre ovnis entre el año 52 y el 70, y abajo está su director, que fue el profesor Alan Hynek, que investigó 12.600 casos
Ay, Dios mío. A ver el milagrito. 12.600 casos. Solo el 6% de ellos, o sea, unos 600, se consideraron como inexplicables y por lo tanto como ovnis. Siguiente. Vino pues la fiebre y la psicosis de los platillos voladores flying saucers en los Estados Unidos y fue así como hasta la propia Fuerza Aérea se empeñó en buscar los mejores científicos, sobre todo los capturados de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, para que diseñaran y pusieran a volar un ovni. Y ahí ven los primeros prototipos. Apenas se levantaban del suelo y volvían a caer, pero nunca haciendo las piruetas pues que revelaban las declaraciones de los testigos. Siguiente. Hoy la NASA y los ovnis tienen su nexo y se llama hacer ingeniería inversa. Si estos cuerpos exógenos alienígenos entran por la atmósfera a unas velocidades fabulosas, eso no es posible hacerlo con naves humanas. Entonces hay que investigar eso para ver cómo lo aplican al reingreso de naves terrestres que van al espacio y regresan, o para desarrollos de nuevas armas. Siguiente. De manera de que eso ha sido el secretismo en parte de todos esos informes que quedaron guardados hasta que ocurrió esa ley de desclasificación en el 2021. En una película espectacular de Steven Spielberg, con el productor francés, en la película Encuentros cercanos de tercera clase, está esta película, con todos los efectos especiales donde prácticamente no sabía uno si es película o si fue una grabación del encuentro real. Igualmente la forma como llegó el platillo volador al final y contra todo el pueblo y con todo el pueblo reunido para recibirlos, se comunicaban a través de un sintetizador musical electrónico. Siguiente. La NASA es tal vez la financiadora más importante que hay a nivel mundial sobre estos estudios de los llamados ovnis, es decir, objetos que vuelan en la atmósfera, pero no son de origen terrestre, no pueden ser de origen terrestre. Entonces tiene tres grandes áreas de investigación. Una, en clasificación de los avistamientos. Segundo, lo que podría ser el buscar vida en el planeta Marte. No olviden que ya el otro año vuelve a arrancar el proyecto espacial interplanetario de Marte, probablemente con la primera tripulación que va a ir, no va a pisar a Marte en esa primera misión, sino que va a hacer un estudio de Marte muy cuidadoso desde órbita de Marte. Y finalmente, la habitabilidad, es decir, el poder tener vida en planetas mucho más fríos que el nuestro. Que son los tres proyectos claves de la NASA. Exobiología, después la ciencia, que estudia la posibilidad de vida con base al carbono, que es la única que conocemos aquí, y hay un buen conocimiento acumulado en fenómenos físicos, químicos, biológicos y de cosmología. Siguiente. Requisitos de los planetas para sostener vida con base a carbono. Ya lo he mencionado muchas veces, que haya oxígeno, que haya agua y que haya compuestos de átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Que hubiera existido el fenómeno de descargas eléctricas en la atmósfera primitiva, ya voy a explicar más tarde por qué, una atmósfera densa con ozono para proteger de la radiación ultravioleta una vez que aparecieron las primeras formas de vida, luz ultravioleta solar. Evolución biológica de 3.000 a 6.000 millones de años, temperaturas entre -10 y 40 grados centígrados, eventos catastróficos. Nosotros vivimos hoy de milagro en este planeta. Hace 60 millones de años en Yucatán, México, impactó un asteroide que acabó con los dinosaurios y solo quedó como vida en el planeta pequeños animales, no lagartos, sino mamíferos,
Y esos fueron los que fueron evolucionando y finalmente llegaron a nosotros, como el Homo sapiens. Eventos catastróficos y órbitas estables circulares alrededor de la estrella o del Sol, como es el caso de la Tierra. Y órbitas elípticas, pero de muy baja excentricidad. Así debió pues haber sido la Tierra hace unos cuantos miles de millones de años, 3000 se cree. Descargas eléctricas por estática, actividad volcánica, impacto de asteroides, meteoritos, siguiente. Estos fueron los dos genios, Urey y Miller, que hicieron el famoso ensayo de laboratorio de crear aminoácidos con base a vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno y monóxido de carbono. Y al descargar en un frasco de vidrio en un laboratorio una descarga eléctrica, se ocasionó un nuevo componente, que es la misina, la glicina. Esto fue hecho en 1953, que es la base de los famosos aminoácidos de las cadenas que permiten la evolución de la vida y la creación de formas de vida complejas como las tiene hoy el planeta. Siguiente. En el reloj de la creación del planeta Tierra, solo el hombre aparece como un efecto evolutivo. Imagínense, 4.000 millones de años de evolución. Primero, formas de vida, de materia prebiótica, sin vida. Luego, las primeras algas verdeazules en el mar. Luego, las primeras bacterias, el Taleobacterium. Luego los reptiles, luego los anfibios y finalmente, casi al borde de las 12 de la noche, aparece el hombre como evolución de mamíferos. Hoy la NASA ha estudiado la posibilidad de vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar, con base a presencia de agua, base de aminoácidos, temperatura, radiación y oxígeno. Y vean qué tan desalentador el panorama mirando desde Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, una luna de Saturno, Titán, el planeta Urano, Neptuno, y no hablemos de Plutón ya descabezado. Solo hay posibilidades en Marte, porque hay agua, ya vista y analizada por sondas, por robots. Base de aminoácidos no tenemos idea y por eso van el otro año ya astronautas a Marte por parte de Estados Unidos, temperaturas ok, radiación ok, y oxígeno no hay, pero se podría obtener del CO2 de la atmósfera en Marte. Siguiente. Cuando vayan por Italia al norte, no se pierdan ir al Museo de la Antiquità, que es un museo pictórico gigantesco. Son murales de 3, 4 pisos, sobre toda la evolución desde la aparición de las primeras formas de vida con base a átomos de carbono en nuestro planeta. Ahí ven la evolución de izquierda a derecha, desde un mar lleno de bacterias y algas, luego aparecen los crustáceos, siguiente, luego aparecen los saurios, los reptiles, los que saltan a la tierra, anfibios, y finalmente, después del gran meteorito que impactó la Tierra, aparecemos nosotros los mamíferos. Siguiente. Y entre ese Homo habilis y el Homo actual, llamado Cosmicus, porque llama el Sol, han transcurrido pues toda 2 millones de años aproximadamente de evolución, por la habilidad de las manos para hacer cosas. Entonces ahí está pues entre el tan feo nuestros bisabuelos, ¿ah? Y hacemos esto rápido. En la izquierda a la derecha, en la derecha está el Homo cosmicus de hoy en día. Siguiente. Los rusos lanzaron por allá en los años 70 y 60 naves a Venus sobre la superficie y llegaron y es un infierno.
Eso nunca lo va a pisar el hombre. Más recientemente, los americanos han lanzado muchos robots a Marte. Y ténganse finos para lo que les voy a mostrar. Miren estas fotos recientes del 2021 de los robots que tanto Estados Unidos como China han mandado a Marte. Miren las piedras de abajo, cortadas en ángulos rectos en las esquinas. Eso no lo hace la naturaleza solita. Eso solo el hombre con el concepto de geometría, de estabilidad. Y miren el grosor de esas plaquitas. ¿Eso de dónde salió? Siguiente. Miren del mismo Marte. Geometrías completamente redondas, perfectas, elipsoidales. Miren abajo a la derecha, un prisma triangular, de sección transversal triangular. Y a la izquierda, en la elipse amarilla de pequeñas líneas, o trocitos punteados, un animalito fosilizado de 4 patas y de cola. No hay más palabras. Siguiente. Ya la NASA entonces, a partir de el próximo año 2024-2030, con su proyecto Artemisa, empezará sistemáticamente a estudiar a Marte. Siguiente. Esa es la forma de ir a Marte. Está a la izquierda el Sol, la órbita de la Tierra primero alrededor del Sol y luego la de Marte. Es esa trayectoria oscurita que ustedes ven como una camándula, que toma un año ir, casi un año ir, hacer las investigaciones y para regresar a la Tierra otro año siguiente. Fotos o cuadros de las primeras naves que van a llegar allá. Siguiente. Ese carro lo diseñó la General Motors hace más de 15 años para moverse sobre el terreno pedregoso de Marte. Siguiente. Miren las cápsulas que van a llegar a Marte, inmediatamente máquinas especiales las van a cubrir de arena para proteger a los que van a ir para quedarse, como es el proyecto Mars 500, que ya se están seleccionando en Europa y Estados Unidos los voluntarios, entre comillas, que se van a ir. Hay que recubrirlas de tierra para que no entre la radiación cósmica y la ultravioleta solar. Siguiente. La exploración de Júpiter, con una lunita que la ven ampliada a la derecha. Esto fue en los años 70. Y eso azulito con amarillo que ustedes ven ahí fue un volcán en erupción en el momento de pasar la sonda. Siguiente. Miren la maravilla de Saturno. Entonces enloquece uno en una luna de esas mirando todo el día ese planeta. Y a la derecha inferior, una sonda que mandaron los europeos, la sonda Huygens, en honor de ese famoso optómetra del siglo XVI-XVII, con esferas sobre la superficie. Estas son fotos que llegaron desde esa luna, Titán. Pero no son bolas de hielo, sino de metano congelado. Siguiente. Miren los más extremos, Urano y Neptuno. Siguiente. El paso de otra sonda por Plutón, Horizons. Miren las fotos de Plutón desde su cercanía. Siguiente. Miren la de abajo, con grandes bloques de hielo. Y como quedó en órbita alrededor de Plutón, se veía el movimiento entre una pasada orbital y la siguiente, el desplazamiento de hielo sobre la superficie de esa luna que se llama Caronte, en honor, o Charon en inglés, al dios griego de la moneda cuando uno se moría, según los griegos. Entonces, ¿qué sabemos de los ovnis? Y ahora sí vamos con el acelerador a fondo para que terminemos en el tiempo previsto. Hay 3 tipos de encuentro. De primer tipo se ve a distancia la luz evolucionando, acelerando, frenando en seco, desapareciendo. Los de segundo tipo son encuentros más cercanos, pero no hay interacción del hombre o de los espectadores con la nave. Y en el de tercero es que sí hay abducción. Es decir, hay una
acercamiento de estas criaturas a los humanos, casi todos curiosamente con comunicación telepática no verbal y hasta con diálogos muy interesantes como vamos a ver seguidamente. Siguiente. Trayectorias de llegada en forma de péndulo y siguiendo el color, el cambio del espectro energético terrestre que conocemos. Siguiente. Despegues vertiginosos con curvas de 90 grados y a toda. Siguiente. De muchas formas, tipo sombrero, doble sombrero, en forma de cigarro. Ahí se ve una de las primeras fotos de una nave nodriza con pequeños platillos saliendo de ella. Esas las tomó este señor de abajo, que se llamaba Adamski, en California. Siguiente. Además del testimonio humano, están los testimonios físicos, en cámaras de fotografía, en líneas de alta tensión que se enloquecen y forman nubes de plasma, con ovnis cerquita, señales de radar, interferencias en la radio, etcétera, etcétera. Siguiente. Características de los ovnis: hay diurnos, hay nocturnos, hay urbanos, hay rurales, hay unos en desierto, otros en lagos, otros en el mar. Aparición con testigos, poquitos o muchos. Hay testigos físicos como la fotografía, película, radar, etcétera. Comportamiento aerodinámico y no aerodinámico, lo que descarta que sean helicópteros o aviones de alta velocidad. Con estudios científicos o no los testigos. Casos documentados periodísticamente, eso da una buena caja. Reconocimiento de gobiernos, algunos lo reconocen como el gobierno francés y otros dicen que son cosas muy extrañas y los niegan, otros como el gobierno de China, de Inglaterra, etcétera. Siguiente. Ahí ven fotos, una lámpara cayendo de un poste y fue vendida pues como una de ovni. A la izquierda ven un fenómeno, ese sí parece ser ovni, de la mitad arriba, y otras formaciones de nubes increíblemente casi como un ovni. Siguiente. Ustedes van sacando las consecuencias. Ovnis vistos sobre Washington, D.C., San Francisco, en el Golden Gate. Siguiente. En España, en la isla, esta posesión británica que hay en el Mediterráneo, donde todo el mundo va a estudiar inglés hoy en día. ¿Cómo es que se llama? Bueno, lo olvidé. En Brasil, en pura bahía de Río, esto es en Tijuca, en la barra de Tijuca. Y los ovnis tipo 3, que ya sí hay interacción con hombres, y con esto termino. Siguiente. El caso más famoso fue el de los esposos Hill en el 67, que viajaban de noche desde Montreal a Boston. Empezaron a ver unas nubes raras, iluminadas, que los perseguían. Siguiente. Y de pronto ya vieron una nave encima de ellos en la autopista. Siguiente, el hombre se bajó de binóculos. Esto fue lo que él después describió en unas sesiones de hipnosis regresiva que hizo un prestigioso psiquiatra de la Universidad de Boston, que finalmente pararon el carro, el motor dejó de funcionar. Siguiente. Era un Chevrolet, como ven ustedes ahí. Tuvo que parar porque el ovni estaba adelante y entre el ovni y el carro, con los dos testigos, los esposos Hill, había una serie de enanitos. Curiosamente, los 7 de Blancanieves, ahí hay 7, los 7 enanitos. Siguiente. Los cogieron de los brazos y flotaban, pues los dos raptados, y los llevaron al platillo. Siguiente. La señora, como toda señora preguntona, dijo: ¿y ustedes de dónde vienen? A lo paisa. ¿Y vos de dónde sos? Y uno de los alienígenas le mostró una pantalla muy curiosa, pues de medios electrónicos, donde le mostraba estrellas y telepáticamente le decía que eran cercanas al Sol y que las rayitas eran rutas que ellos tenían en los viajes por el universo. Siguiente. A la señora le hicieron un examen médico. Ya se imaginan ustedes que
ir introduciendo ahí aparatos raros desde la cabeza hasta de ahí para abajo. Siguiente. Luego unas luces extraordinarias los hacían flotar sobre la camilla médica. Siguiente. Pues el Pacho Cohete, ocioso como pocos, cuando estudió en Boston, hizo un viaje por toda la ruta. Y ahí está, y todavía está, me han dicho amigos, ese sitio donde se marca en la autopista desde Montreal a Boston, donde ocurrió esa abducción. Este psiquiatra de Boston los hipnotizó aisladamente a los dos y reconstruyeron todo el relato y no había incongruencias entre los dos relatos, del señor y la señora. Carl Sagan se interesó por el tema, cuando era pues el gran científico como el Michiko Kaku hoy en día de divulgador científico en los Estados Unidos. Y cogió el mapita que la señora dibujó, que había visto en la pared del ovni. ¿Y cómo es que hoy en día, ya muerto Carl Sagan, las estrellitas en rojo son los nuevos descubrimientos de exoplanetas? Estrellas que tienen planetas. Siguiente. En Argentina, pues con la exuberancia gaucha, ha habido relatos de encuentros del pueblo choferes de camiones que han resultado metidos dentro de ovnis, subiendo por una alfombra luminosa al ovni, y más o menos la experiencia de los Hill de Estados Unidos. Igual en España, fueron muy famosos en los 60s y 70s la aparición de ese ovni en la que hoy es afuera de Madrid, Aluche y Valderas, con el famoso palacio del conde Valderas, con aterrizaje y huellas dejadas por los ovnis en el suelo. Siguiente. ¿Qué piensa la ciencia actual, y ya termino, sobre la vida extraterrestre y los ovnis? Que es posible que haya otras formas de vida con base a carbono, nitrógeno y nuestros componentes que conocemos en la Tierra, u otras formas completamente exóticas. Que el planeta deba tener ozono si es con formas de vida para evitar los rayos ultravioleta. Que tenga un proceso evolutivo de 3.000 millones de años o más, los límites de temperatura. Siguiente. Eso fue pues lo que encontraron esos biólogos que ustedes ven allí produciendo aminoácidos sintéticos. Siguiente. Hoy pues pasamos de la evolución de mamíferos al Homo cosmicus. Ya en lo que se tiene previsto hasta el siglo XXII se va a llegar a estrellas vecinas con tripulaciones que dejarán la Tierra para siempre. Siguiente. Entonces la pregunta es, si en esa inmensidad de universo astronómico, es decir, de lo más grande, de pronto el origen de la vida se dio en el microcosmos, lo más pequeño, a nivel de átomos, partículas, subpartículas. ¿En qué dice la ciencia? Siguiente. Hay que viajar a Suiza, a la bellísima ciudad de Ginebra. Y allí, bajo de la ciudad y debajo del lago de Ginebra, hay unos túneles gigantescos. El uno tiene 100 kilómetros de perímetro y el otro un poquito menos. Y están los grandes aceleradores de partículas. Siguiente. Para corroborar las tesis de la relatividad de Einstein y de Hawking. Miren ya, porque se puede buscar vida extraterrestre en lo micro. Siguiente. Ahí están los grandes físicos que plantearon la relatividad de la física, no del modelo clásico newtoniano, y últimamente el mundo de los secretos del microcosmos. Ahí está pues Fermi, Millikan, Thomson, Dirac, Pauli, Planck, Bohr, Einstein, Schrödinger y Higgs. No olviden el último, Higgs, el del bosón de Higgs, la partícula de Dios, donde la nada produce una subpartícula bajo ciertas condiciones, que es la materia. En esa foto ven gigantesco de 27 kilómetros y ya va a haber uno de 100 kilómetros, que es un colisionador de partículas, ahí en Ginebra. Miren el aeropuerto de Ginebra en la oreja derecha.
de la foto. Para que calculen eso y vean el monstruo de máquina. Siguiente. Es un toroide que permite llevar a la velocidad de la luz subpartículas. Y disparan una en una dirección a la velocidad de la luz y disparan otra a la velocidad de la luz para que choquen al doble de la velocidad de la luz. Siguiente. Y ahí está el aparatico. En el CERN, en el colisionador lineal de hadrones, se producen colisiones de Big Bang, o sea, del momento en que nació el universo, pero en microcosmos, con una potencia, óiganlo bien, de 100 teravatios, teraelectrón voltios, siguen, no teravatios, sino electrón voltios. Entonces vienen las preguntas. ¿Dónde apareció la vida? Y otras más complicadas. ¿De dónde salió la vida? ¿Quién ha hecho todo eso y para qué? A la izquierda ven el universo clásico de Newton y Einstein, que es un universo de materia, energía intercambiable, metidas en una malla que se llama espacio-tiempo. Y aparecen las nuevas concepciones, el universo de Gödel y de Freeman, donde hay energía, materia, espacio, tiempo, y aparece una nueva variable, información. Entonces viene la pregunta, si es nuestra mente la que está construyendo los ovnis, y existen es en la dimensión información. De manera de que si hay un universo A en el que estamos nosotros, si hay uno B, distinto, no de materia, sino antimateria, por ejemplo, el tiempo no va del presente al futuro, sino que se devuelve el futuro al pasado. Los ovnis deben tener una tecnología que la ven ahí, que permite crear un túnel entre nuestro universo con sus leyes y universos que ni siquiera los imaginamos. Esos fueron los últimos papers que alcanzó a bosquejar Stephen Hawking. Y de pronto el universo no es esa bomba elástica de caucho que se va inflando, y nosotros somos la superficie de esa bomba, sino de pronto en forma de queso, de cornetas que se van interconectando y cuando se cruzan, vemos de pronto objetos que son normales en otro universo, pero para nosotros son ovnis. Siguiente. Ahí ven pues las preguntas claves hoy, filosóficas y hasta teológicas. O nos movemos de A a B sobre ese universo que creemos de materia, energía, espacio, tiempo, o realmente a través de túneles o gusanos saltamos de un universo a otro, todavía no sabemos cómo. Siguiente. Y todavía más intrigante, ¿será que la humanidad de este planeta dentro de 100, 200 años va a tener tecnologías que le va a permitir volver al pasado? Volver uno a los tiempos de Cristo, de los romanos, de los egipcios, de la Revolución Francesa, o de la pobre Colombia en el 2023, en un bote loco, en política, en economía, en lo social. Siguiente. Esa fue la última fiesta que le hicieron allá en la Universidad de Cambridge a este gigante, mega gigante de la física post-newtoniana. Famoso cosmólogo, pues. Stephen Hawking, que parapléjico, no podía hablar siquiera y a través de un sintetizador electrónico ponía palabras en la. Y vean el letrero que le pusieron, lo máximo de los físicos cosmólogos actuales. Bienvenido a los viajes en el tiempo. Siguiente. No hay un universo, sino muchos, como un sándwich. Los agujeros negros no son más que tubitos entre esos universos. Siguiente. La foto increíble de abril del 2017, por primera vez se logra fotografiar en el puro centro de nuestra galaxia un agujero negro. Ahí lo ven en la parte superior, encima de abril 2017. ¿Qué entra por ahí? ¿Y a dónde conduce? Siguiente. Quizás a portales cuánticos,
que no son permanentes, sino que aparecen y desaparecen, impredictibles, de otros universos. Siguiente. O de pronto estamos inmersos en un giga programa informático de software que no sabemos quién lo hizo, suponemos quién lo hizo, no sabemos qué intenciones tiene él con eso y nos toca movernos en las dimensiones de nuestro planeta. Siguiente. La era espacial, ¿cuánto nos va a ayudar a esclarecer vida extraterrestre? Ya vieron de las primeras fotos que mostré, un objeto volador no identificado, volando en sentido antiorbital y que fue fotografiado por la Estación Espacial Orbital, hecha hoy por humanos. Siguiente. Los intentos del sector rico de los Estados Unidos de apropiarse del sector espacial. Dicen, la Tierra no hay quien la salve, como dice el señor Jeff Bezos, del grupo Amazon. Está construyendo sus propias naves, se dio el lujo de diseñar un cohete propio, una nave propia, salir 30 minutos al espacio exterior y regresar. Él fue con su hermano, además de un joven y una señora de tercera edad. Siguiente. Las nuevas tierras que se han descubierto. Atérrense con lo que se viene. Siguiente. Miren, desde el año 1995 hasta el 2014, los exoplanetas, es decir, mirando a estrellas con tecnologías muy sofisticadas, para ver si brincan en el cielo. Y eso indica que tiene planetas a su alrededor. Miren ya dónde van. Más de 1.800 exoplanetas, según la NASA. Siguiente. Es el científico de la NASA dando la gran noticia, 1 de junio del 2020. Hay 4.158 planetas detectados en 3.081 sistemas planetarios en nuestra galaxia. O sea que está lleno de planetas. ¿Tendrán vida o podrán dar sustento de vida a la humanidad cuando este planeta ya sea inhabitable? Siguiente. Y termino con esto, que sí es la apología de la belleza del universo. El laboratorio James Webb va para su segundo año de funcionamiento en órbita alrededor del Sol, mirando hacia atrás en el tiempo. Ya está llegando al momento en que se dio la gran explosión, el Big Bang de creación de este universo. Miren las bellezas de fotografías, de galaxias, de cúmulos estelares. La pregunta de nuevo es, ¿a quién le dio por hacer este universo y con qué intención? Ahí les dejo la picadurita de mosco. Siguiente. Bueno, mis amigos, ¿cómo será esto de inquietante que hasta ya el Vaticano, lo más conservador que hay en el mundo, se pronunció a través de un cura jesuita, José de Funes, en marzo del 2009 en el Observatorio Romano, y hasta ahora no creo que lo hayan suspendido? Y era el brazo derecho de un papa científico. Muy mal encarado y muy durito, Benedicto XVI, pero un científico. Y supuestamente le debió haber aprobado el artículo que Funes sacó en el Observatorio Romano, titulado muy sugestivamente, ¿cómo podemos excluir la posibilidad de que la vida se haya desarrollado en otros lugares? Y terminaba su escrito, los extraterrestres son mis hermanos, dando a entender de que venimos del mismo creador. Siguiente. Bueno, mis amigos, terminó el viajecito a los ovnis. ¿Hay ovnis o no hay? Puede que sí, puede que no. Sin embargo, los nuevos descubrimientos científicos dicen de que es muy probable, dado la inmensidad del universo y de las galaxias, que tiene que haber, con base a carbono u otros elementos, vida extraterrestre. O sea que a la pregunta, ¿hay vida en el cosmos? Hay dos respuestas. Sí hay vida en el cosmos. El problema es saber dónde.